bienvenido a Matanza. Dale. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita. Por la madrugada. Family, nos acabamos de bajar del tren y ya vamos a disfrutar de una noche matancera, familia. Una noche nocturna. Una noche matancera, nocturna. así mismo. Y la culpable de sacar a los muchachos por las madrugadas matanceras. Bueno, familia, están viendo ustedes una discoteca que se le acaba de ir la electricidad. No sabemos hasta cuándo va a ser esto. Parecer un concierto, pero no es un concierto. Pero bueno, así son las cosas. Parece que hemos salido esta noche con la pierna izquierda o derecha. Izquierda. La izquierda que es la mala. Abajo los izquierdistas. Oiga, familia, qué rico despertarte en el pueblo del lugar donde tú vienes a visitar. Nosotros nunca habíamos hecho eso. Me critico. Estábamos fanatizados con los hoteles. No éramos youtubers cuando aquello. Pero si hay algún consejo importante que quiero dejarte en estos videos, es que cuando usted vaya a cualquier parte de Cuba, si quieres sentirte como un cubano, si quieres más o menos acercarte a cómo vive un cubano, pero sobre todas las cosas, si quieres compartir con los cubanos, tienes que rentarte en una casa particular. Ese es el primer tip que te doy. Déjenme ponerme un pullover que después ustedes mismos me critican. Mira la diablita durmiendo todavía. ¡Ting! Ya está. Bueno, familia. Buenos días desde Matanza. Y bueno, les decía ahorita que es increíble compartir con ustedes este amanecer. Observen. Miren, eso que ustedes observan ahí es la bahía de Matanza. Impresionante. Pero además, deja que ustedes vean los próximos videos que les vamos a presentar. Aquellos de allá son dos edificios bien emblemáticos de acá de la ciudad de Matanza. Nosotros nos encontramos en el barrio de Peñasalta, así como si fuera la zona esa de Guanabo en La Habana. Este barrio específicamente se llama La Iglesia. Vamos a estarlo conociendo también, pero un tarro. No, ahorita la y se va. Entonces, familia, la terraza de la casa de renta, espectacular. Bueno, me encantó. Aquí al parecer hay dos cuartos. Este es un primer cuarto. Y este que está aquí es el segundo, que fue el que nos tocó a nosotros. Entonces, ustedes saben que es una característica de nosotros mostrarles los lugares, pero ya usados. O sea, no sé por qué. Oye, saluda. Saluda. Vamos. Buenos días. No te hagas que tú descansaste, que no dormido aquí soy yo. No infles más. No infles más. Este niño como ronca, caballo. Miren, este es el closet espectacular. Ahí están todas nuestras cosas, los zapatos, alguna ropa, los bolsos que los dejamos por acá, las mochilas de exploración. Bueno, tiene su televisor, tiene su split, la gama matrimonial, tiene también por acá, que esto me gustó mucho, su cocina. O sea, tiene su cocina de inducción. Vamos a hacer entonces el café ahora. No sé, el café me acabo de levantar. Aquí que preparé unas cositas para desayunar nosotros. Estos son unas tostadas con queso y carne rusa. ¿Se acuerdan de la carne rusa? Ustedes verán ahora. Miren aquí el café que trajimos allá de La Habana. Bueno, aquí ellos te pusieron, o sea, aquí ellos nos ponen detergente, electropajo. Para la parte de aquí arriba, bueno, están todas las vajillas que son necesarias, los calderos, arrocera que nosotros vamos a cocinar. Miren aquí otros calderos. Y esta es la mesa de trabajo. Esta es la mesa de trabajo. Aquí tenemos todas las cosas planificadas, todo lo que vamos a hacer, etc. Bueno, el refri que es muy importante.
Por supuesto, refrigerador vacío. Ustedes se recuerdan que nosotros formamos tremendo lío allá en la terminal con el tema de la caja misteriosa. Bueno, eso era lo que traíamos en la caja misteriosa. Hemos traído algunos jugos, mayonesa, algunos pedacitos de queso, refresco, perrito, la cervecita que le gusta a la diabla, los energizantes para poder estar despierto toda la madrugada y trabajar para ustedes. Por supuesto, todo eso lo compramos en las tiendas en dólares. Ah, miren aquí, la carne rusa. Todo esto es en MLC, en las tiendas en dólares. Ya, este fue el desayuno que preparé ahora por la mañana. Entonces, esa caja misteriosa, bueno, le puse misteriosa para mortificar con ustedes. Ahí traímos algunas cositas para no tener que hacer cola en Matanza, porque no tenemos tiempo para hacer cola. Y traímos lo elemental para menos desayunar. En estos momentos la renta no incluye el desayuno. Y entonces nosotros, bueno, lo más malo que hay es levantarte temprano y estar saliendo para la calle con esa tremenda perra hambre. No. Vamos a llevar las cosas y por lo menos el desayuno ya lo vamos a tener por aquí. Después le contaré cómo está la situación del alimento y eso. ...10 minutos... en estas cocinas de inducción. Ya están todas las condiciones creadas para disfrutar de un rico café en la mañana. El primer café de Matanza. Caballero, y en lo que está el café, déjeme enseñarle el baño. Juanca. Churin, 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 churin. Esto lo pusieron ellos, que este es el de baño, esto es mío. Esto es mío. La pasta también la pusimos nosotros. El espejo. Secador. Yo no sé cómo funciona esto, pero bueno. Allá. Secador. La taza. Realmente todo muy limpio, con el cesto. El papel sanitario. Bueno, las toallas. O sea, 2 juegos de toalla, una grande y una pequeña para cada uno. Y la ducha, que ya nos bañamos, con el gel también, el jabón. Y por supuesto, además está decir que tiene su agua fría y su agua caliente. Y por aquí chismosea el vecino. Diabla, ya está el café, dale, vamos. Oigan, familia, qué delicia poder hacer esto. Wow. Como disfruto yo esta parte de la mañana. Aparte, el café turquino es un buen café. Ponte bella. Se acabó de levantar, los dos estamos sin lavarnos la boca. La Jayo está, que si la televisión tuviera 4ª dimensión, ustedes van, le dan dislike a este video y se van. Mira el desayuno que preparé ahí rico. Míralo ahí. La diabla realmente no hace nada. La diabla, bueno, es diabla. Para que nadie se vaya a pensar, que ya la quiso el desayuno. Que ya no hace nada, nada. ¿Sí? Tremendo desprestigio. No, pero eso no es mentira. ¿Quién prepara el desayuno? Sí, a veces. No, a veces no, ya más nada, a veces. Vaya, no me quieren saludar con madre. Eso es súper loco. Ya te va a Susana. Miren aquí la cajita misteriosa. Ah, por fin, ¿dónde está? Mira aquí, Ahí ya. sale una pila de gente por ahí, la caja misteriosa, qué mal estaba. Ay, qué chucho. Como ronca. ¿Tú tienes? No, ya. ¿Y tú? Ok. Voy a ver tú. No hay moco, entonces no se pueden reír de nosotros. Ya.
One, two, three y Buenos días. ¿Cómo es? Buenos días. Bueno, ya. One, two, three, tum. Buenos días, familia. ¿Te gustaba más? Family. Muy bien. Bueno, no importa. Dale. Bueno, family. Muy buenos días. Explicar a los amigos dónde nos encontramos, hablarle de tu barrio. Peñasanta se llama esto aquí. Este lugar se llama Peñasanta. Sí, el reparto iglesia. Reparto iglesia. ¿Por qué reparto iglesia? Ni idea. Ni idea. Y hemos visto que hay una loma por ahí para abajo. Que el dueño original de la zona, Era apellido iglesia. apellido Iglesias, pero no era Enrique Iglesias. Ay. Ah, bueno, ya. Mucho menos Julio. Y es un barrio tranquilito, ¿no? Sí, tranquilo. Tranquilo. Guille, ¿cómo seguiste? Buen día, Guille. Ah, pero la diabla sofocada. Habla sofocada. Tranquilo, tengo que ir al paso. Sí. Ok, family, iniciamos nuestro recorrido por esta zona de Matanza, por el complejo cultural gastronómico llamado Bahía. Se llama así porque precisamente, miren que aquí tenemos aquí a la mismísima Bahía de Matanza. Aquí para entrar no hay que pagar, esta parte de aquí. Para nada. Y no hay que reservar porque si en la hora Tampoco. no por reservar. Aquí. Fíjense ustedes que tiene su escalerita ahí directo para esa playita. Bueno, las personas vienen acá, hacen sus picnic o si no consumen de los kiosquitos, de ranchón. Aquí tienen acceso directamente a la playa. Hay una escalerita que te lleva directamente a esa pequeña playita que se llama Bahía. En esta otra área hay un parque de diversiones, o sea, un parque infantil para los niños. Esa construcción que ustedes observan ahí tiene varias instalaciones, tiene heladería, venta de mariscadas, dulcería, etcétera. Dice que abre a las 12, vamos a pasar por ahí. Viajeros, pero lo que más me llama la atención es esta instalación que es de libre acceso. Usted entra aquí cuando desee, se sienta con sus amigos, con su pareja, con la familia, trae sus cositas y está compartiendo con vista directamente a la bahía de Matanza. ¿No les parece esto a ustedes súper espectacular? Pero además, viajeros, observen ustedes la hermosura de esta bahía. Pero me he quedado impresionado además con la limpieza que tiene, el agua cristalina, súper limpia. ¡Wow! Felicidades por protegerla y cuidarla. Una cosa increíble, vaya. Aquí donde yo estoy sentada ahora es el ranchón del lugar, porque está compuesto por varios espacios. Aquí el ranchón, para allá, más para allá, tiene un restaurante, un bar, una heladería. Tiene varios puntos que conforman como tal este complejo. Pero nada, muy lindo donde está enclavado este sitio, muy bonito y nada, esperemos que de verdad les guste porque por lo menos a mí me tiene encantada. A ver, pongámonos en contexto. Hace tan solo unos 3 meses atrás, esta provincia de Matanza fue el epicentro del bicho. Ustedes saben a quién yo le llamo así. Y realmente muchos cubanos, tanto dentro como fuera, se unieron en función de apoyar la causa por la gran falta de medicamentos, falta de alimentos. Aquí en La Habana, bueno, muchas personas se unieron, hicieron recaudaciones de fondos, recaudaciones de medicamentos con donativos para nuestros hermanos de aquí de Matanza. Es realmente un placer poder estar disfrutando hoy de una ciudad que en apariencia está recuperada, bueno, tomando siempre las medidas de protección, pero no olvidemos que en el lugar donde nos encontramos hoy cuentan que hace unos 3 meses atrás las personas cogieron tanto miedo al bicho
que a las 12 del día no había nadie en la calle, o sea, solito. Ellos se hicieron una autocuarentena, no hacía falta vigilar a nadie, porque fue tanta la fobia, fue tanto el miedo que se le cogió al bicho, que los mismos matanceros se recogieron a buen vivir. Mira, las motos aquí en Matanza es uno de los mecanismos de transporte. Oye, estoy cagado, yo le tengo miedo a las motos. Porque si vienes a Matanza y no montas en moto, no has venido a Matanza. ¡Dale, nos fuimos! ¡Buenas noches! ¡Diablito!